Empecemos por los motores diésel, son muy populares en Bielorrusia. Y puedes contarlos con dos dedos, en la carrocería del W212 solo se instalaron un 4 en línea y un V6. OM 651. El 4 turbo y biturbo en línea OM 651 apareció en 2008 e inmediatamente causó problemas, debido a la falta de confiabilidad de los inyectores de combustible piezoeléctricos Delphi. Incluso en Alemania los taxistas se levantaron. Daimler rápidamente tomó medidas y corrigió el problema. Luego resultó que este motor puede sorprender con el desgaste de los muñones del cigüeñal y la rotación de las camisas. Esto ocurre debido a una disminución en la eficiencia del enfriamiento del aceite, es decir, debido a un intercambiador de calor obstruido. La válvula de control de una bomba de aceite de 2 etapas también puede ser un problema, obligará a este motor a funcionar solo al nivel de presión más bajo, hasta 2 bar, lo que no será suficiente bajo cargas pesadas. Como resultado, los ingenieros de Daimler incluso abandonaron esta válvula, en su lugar se debe insertar un tapón determinado, A0019905317. En general, el motor OM 651 es realmente bueno, tiene una tracción increíble, especialmente en la versión E250. Si se cambia el aceite cada 10.000 kilómetros y se siguen las demás normas, este motor puede recorrer fácilmente más de 500.000 kilómetros. Es cierto que no debemos olvidar que la cadena situada en la parte superior de la transmisión de distribución difícilmente puede recorrer tantos kilómetros sin un solo reemplazo. Comienza a hacer ruido y para diagnosticar con precisión su estiramiento se utiliza una regla especial, W651589116300. A los 300.000 kilómetros es casi seguro que el colector de admisión de plástico se romperá. Las versiones Blue TS incluyen un sistema de inyección de urea. Sus averías ocurren con mayor frecuencia en invierno. Esta inyección de urea ecológica se puede desconectar sin problemas mediante software. OM 642. El segundo motor diésel disponible para la clase EW212 es un V6 de 3 litros que también se instala en todos los Mercedes con motor transversal literalmente desde 2005. Este es un motor absolutamente adecuado y duradero. Una vez cada 150.000 kilómetros o incluso menos, tendrás que renovar las juntas del intercambiador de calor. La salud de la turbina se ve amenazada por las soldaduras del colector de escape de acero. Los ingenieros llevan años intentando fabricar un colector que no bombardee el impulsor del compresor con fragmentos de soldadura. En general, si cambia la turbina de un motor OM 642 con palas de geometría dañada o un rotor del compresor, entonces necesita encontrar los colectores de última revisión A642, 140, 09, 09 y A642, 140, 08, 09 e instalarlos. Se pueden encontrar en los desguaces y el precio oscila entre $30 y $40. Sí, es poco probable que encuentre el número en los colectores, debe tomarlo de un motor lo más nuevo posible. Por lo demás, todo es igual que con otros motores diésel, una vez cada 150.000 kilómetros conviene cambiar las arandelas ignífugas debajo de los inyectores, limpiar el colector de admisión de depósitos de carbón y limpiar la válvula EGR. No se olvide del aceite de alta calidad con la tolerancia correcta, cambie el anticongelante, lave los radiadores y repare las fugas de aceite de manera oportuna. Y un matiz más, en el motor OM 642 del clase EW212 se instaló una bomba de aceite de 2 etapas A6421802801, controlada por una válvula separada, A2781800415. Todos los motores de gasolina rediseñados para la carrocería W212 recibieron la misma válvula y una bomba de aceite ajustable similar. No quiere decir que este detalle haya causado más problemas al motor OM 642, pero existe el riesgo de una disminución notable en la presión del aceite si la válvula se atasca en la posición incorrecta. La variedad de motores de gasolina en la carrocería del W212 es mucho más amplia. Algunos de los motores de gasolina lograron beber la sangre de sus propietarios y sus reparaciones costaron mucho dinero. Pero hoy es como si todos los motores existentes hubieran pasado a la categoría de habitables.
M271. El motor de gasolina base para el W212 anterior al rediseño era el motor M271. Este es el mismo 4 que en la carrocería del W211 anterior tenía compresor. En este caso, sin compresor, pero con turbocompresor integrado en el colector de escape A271-090-3680. Inyección directa de combustible. En general, el motor M271 se considera el menos atractivo y exitoso del W212. Hay demasiadas funciones que deben ser monitoreadas. La cadena de distribución A000-993-1078 hay que cambiarla cada 100.000 kilómetros o incluso antes si se ahorra aceite. Si conduce durante mucho tiempo con una cadena desgastada, tendrá que cambiar todos los engranajes de distribución e incluso el motor. A continuación, controle el nivel de aceite. Si el nivel de aceite comienza a subir y aparece olor a gasolina, cambie rápidamente el tubo del sistema de ventilación del cárter A271-018-0729. Este consumible debe cambiarse cada 80.000 kilómetros. Vigilamos el vaso de plástico A271-180-1410 del filtro de aceite. Esta pieza, que cuesta unos $250 el original, se deforma fácilmente y empieza a perder aceite a lo largo de su junta. También es necesario poder diagnosticar la bomba de inyección de combustible con una pinza o al menos realizar dicha verificación con especialistas especializados. La bomba de combustible de alta presión del motor M271 se apaga lentamente, pero se puede reemplazar a 2710703501 por una nueva antes de que comiencen los problemas por el hecho de que el motor no tira y solo funciona en modo de emergencia. Lo más desagradable es que hoy en día una bomba de inyección nueva, a 2710703501, cuesta alrededor de $1.400, las usadas, desde $200. Necesita conocer la peculiaridad de la falla del termostato, A271-200-0315. Si el motor comienza a calentarse durante mucho tiempo, recomendamos abrir el capó y tocar la manguera que va del termostato al radiador. Esta manguera está ubicada en la parte delantera del lado del conductor. Si el motor acaba de calentarse hasta 40 grados en la escala y esta manguera está caliente, entonces es necesario cambiar el termostato. Debido a que el motor se calienta durante mucho tiempo, la eco enriquece la mezcla de combustible, lo que también provoca que el combustible entre en los aceites. Un termostato original para el motor M271 costará $200, un reemplazo costará alrededor de $100. M274. Pasemos inmediatamente a otro turbo 4 de gasolina. El motor M274 apareció en el W212 rediseñado. Este es un motor completamente diferente, más confiable. Su cadena de distribución dura mucho más, hasta 300.000 kilómetros. Sin embargo, los ingenieros de Daimler mejoraron este motor sobre la marcha y, a menudo, a expensas de los propietarios de coches fuera de garantía. Por ejemplo, el mazo de cables A274-150-8602 de la válvula solenoide que controla la conmutación de las etapas de rendimiento de la bomba de aceite, A2781-800415, debe cambiarse debido al desgaste del cableado y problemas posteriores. Afortunadamente, si cambiar las etapas de la bomba de aceite no funciona, no le pasará nada malo al motor, la presión en el sistema de lubricación será suficiente. Durante el diagnóstico, se detectará un error en el circuito de control de válvulas, ante lo cual se iluminará un mensaje en el panel de instrumentos. A menudo, debido a problemas con el aceite, el motor comienza a temblar terriblemente al ralentí. El cableado a la válvula cuesta alrededor de $40. La válvula en sí cuesta $70, vale la pena reemplazarla para una segunda revisión. También hay una historia desagradable relacionada con el motor M274, y no solo con él, que termina con la sustitución de los árboles de levas. La conclusión es que ambos árboles de levas tienen discos en los que los sensores leen su posición. Entonces estos discos simplemente se presionan.
Se ha observado que si el motor está parado durante mucho tiempo o si los cambiadores de fase comienzan a traquetear con fuerza, los discos marcadores girarán. En consecuencia, se producirá una desincronización del encendido y la inyección. El motor arrancará mal y habrá errores en la posición de los ejes. Está claro que por recomendación de fábrica habrá que cambiar ambos árboles de levas a 274, 050, 3200 y a 274, 050, 0200, y estos son unos $2,000 sin contar la mano de obra. Afortunadamente, existen estaciones de servicio que pueden solucionar el problema, alinearán correctamente los discos marcadores en los árboles de levas y los soldarán. A los desfasadores, a 270, 050, 61, 00 y a 270, 050, 62, 00. No les gustan las paradas prolongadas del motor sin funcionamiento y el aceite de baja calidad. Si no hay problemas con esto, entonces estas piezas llegarán más lejos que la cadena de distribución. En general, el motor M274 eliminó todos estos problemas en el año modelo 2014. Su funcionamiento no es nada especial. Aunque puede causar problemas con fugas de aceite a lo largo del sello de aceite delantero del cigüeñal, a lo largo del frente de la caja de distribución. El termostato y el intercambiador de calor ubicados en la tapa frontal de la copa del filtro de aceite no causan problemas. La bomba de inyección dura mucho más. Pero si, después de arrancar el motor frío, se siente olor a gasolina en la cabina, entonces es necesario cambiar la manguera a 274, 070, 3500, que suministra combustible a la bomba de inyección. M272. Pasemos a los motores de gasolina en forma de V. El W212 anterior al rediseño con índices E300 y E350 recibió motores M272 antiguos. Tienen problemas con las trampillas de admisión, la cadena de distribución y el piñón del eje de equilibrado se desgastan a los 200.000 kilómetros, la cadena puede incluso saltar. La superficie alusil de los cilindros no es un regalo, sino un boleto directo para una revisión y reemplazo de camisas si se producen raspaduras y la consiguiente quema de aceite y ruido metálico de los pistones cuando están fríos. La compra de un Mercedes con motor M272 debe ir acompañada de un diagnóstico exhaustivo que incluya la inspección de los cilindros con un endoscopio. M276. Después del rediseño, la clase EW212 recibió un 6 en forma de V completamente nuevo, M276. Todas las versiones cuentan con inyección directa de combustible, en los modelos 400 este motor no es atmosférico, sino biturbo. El M276 tiene los mismos problemas con los discos de distribución de los árboles de levas, también pueden girar y causar problemas con el funcionamiento del motor. Además, por una extraña coincidencia, las primeras versiones de los motores M276 no tenían válvulas de retención en las líneas de aceite, por lo que, después de detener el motor, el aceite fluía desde la culata y desde ambos tensores de cadena. Naturalmente, los ingenieros de Daimler pagaron por tal error. Después de un arranque en frío, los motores M276 comenzaron a traquetear debido a las cadenas sueltas e incluso provocaron un encuentro de pistones y válvulas debido a un salto de cadena. Es poco probable que hoy en día existan motores M276 sin válvulas de retención. Por cierto, las válvulas antirretorno vienen en dos diámetros, a 2780-50-40-00 y a 2780-50-33-00. Si de repente te encuentras instalándolas, compra dos válvulas de cada diámetro y utiliza las adecuadas. Las válvulas están instaladas en los conductos de aceite detrás de los tensores de cada cadena. Los tensores también deben sustituirse por otros nuevos, a 2760-50-25-00 y a 2760-50-26-00. De hecho, dicha actualización debería haberse realizado en todos los motores M276 hasta 2014. Pero hay un matiz, bajo garantía o en las condiciones de una estación de servicio del distribuidor, dicha operación se llevó a cabo en caso de quejas del propietario y no de forma obligatoria. Por cierto, no hay camisas de hierro fundido en el bloque de aluminio del motor M276, pero tampoco hay alusil.
En lugar de todo esto, rociar una aleación de hierro con alto contenido de carbono, es decir, el mismo hierro fundido. Este recubrimiento se llama nanoslide y no genera ningún motivo de preocupación. Si el motor M276 no se sobrecalentó, no encontrará ningún rasguño en la superficie del nanoslide. Quizás la única inversión costosa en servicio en el motor M276 ocurre al reemplazar las cadenas de distribución, cuando resulta que las cadenas han pisoteado los dientes de los engranajes del árbol de levas. Los engranajes, por supuesto, no son simples, son desfasadores, A276, 050, 3700 y A276, 050, 3700, por $320 cada uno de los cuatro. Los engranajes se pueden ver a través de la boca de llenado de aceite en la culata derecha del motor M276, es mejor mirar allí con un endoscopio. Los dientes están naturalmente cubiertos con una cadena en la parte superior. Y también hay que estar atento a la sequedad del tracto de ingesta. Si el tubo de entrada está cubierto de aceite desde el interior, pero es necesario reemplazar el separador de aceite A2760100331 y el tubo delgado A2760181300 de este sistema. M273. Los motores V8 permanecen. Antes del rediseño, las versiones E500 estaban equipadas con el antiguo motor atmosférico M273 de 5,5 litros. Tiene las mismas enfermedades que el motor M272. M278. Después del rediseño, fue reemplazado por un nuevo V8 de 4.6 litros con la designación M278. ¿Qué puedes decir sobre él? De hecho, se trata del mismo motor M276 con un par de cilindros adicionales. En general, el M278 tiene mala reputación, y eso se basa en la experiencia operativa de la clase S. Si este coche ejecutivo solo circula en atascos y permanece en ralentí durante horas mientras espera a su propietario, entonces el aceite se degrada rápidamente y el motor presenta desgastes en el recubrimiento nanoslide incluso después de 50.000 kilómetros. Por lo tanto, específicamente en el clase SW222, el motor M278 se considera el peor. Sin embargo, si no es el S500, sino el E500, no acumula horas de motor, conduce por la carretera y recibe aceite nuevo a tiempo, entonces no corre peligro de sufrir raspaduras. El único problema que persiste es el desgaste de los dientes del desfasador y es necesario cambiar el separador VKG a 2780100431. M156. Todavía quedan dos V8 para las verdaderas versiones AMG. El M156 atmosférico de 6,2 litros no tuvo éxito de inmediato y requirió muchas modificaciones. Los compensadores hidráulicos originales comienzan a hacer clic y atascarse y dejan de ajustar las holguras térmicas de las válvulas. Esto hace que los lóbulos correspondientes del árbol de levas golpeen los vástagos de las válvulas. Y la leva se desgasta y la válvula puede secarse. Los especialistas instalan compensadores hidráulicos, empujadores, del motor M159 a 1590-50-000. Es cierto que una de esas piezas cuesta $65 y hay 32. Los tornillos de culata tampoco resistieron ni la carga ni las críticas. Los engranajes del árbol de levas también se desgastaron rápidamente, lo que provocó que la cadena de distribución hiciera ruido metálico. M157. El nuevo motor M157 de 5,5 litros es 80% del motor M278 con una cilindrada aumentada a 5,5 litros. Si no lo atormentas con empujones en los atascos, no haces ajustes inadecuados, mantienes los radiadores limpios y la presión en el sistema de aceite, entonces todo estará bien para él. Es cierto que es casi seguro que será necesario cambiar los engranajes del árbol de levas junto con la cadena de distribución. Y se puede conducir hasta el punto de rayar los cilindros. No hay nada que hablar sobre la falta de fiabilidad de las transmisiones mecánicas, la mecánica de Mercedes funciona bien. Por tanto, pasamos directamente a las transmisiones automáticas. Y la clase E tenía tres diferentes, de 5, 7 y 9 marchas.
722,65 puntas. Transmisión automática. La vieja y sencilla transmisión de 5 velocidades solo se puede encontrar con el motor diésel OM 651 y el turbo de 4 cilindros M271. Después del rediseño, esta transmisión automática es cosa del pasado. Como notamos en un desmontaje separado, esta es una unidad muy duradera. Si simplemente actualiza el aceite de la transmisión y lo filtra cada 60.000 kilómetros y tiene cuidado con algunas debilidades, durará 1.000.000 de kilómetros. Esta transmisión abandonó la clase E después de 2011. 7G Tronic 722.9. La mayoría de las versiones del Mercedes W212 estaban equipadas con una transmisión automática de 7 velocidades en 2 versiones. Después del rediseño, se equipó con una bomba eléctrica para funcionar con el sistema Start-Stop. Por separado, podemos mencionar las versiones especiales de 7 velocidades. Automática para los modelos AMG, esta transmisión utiliza un embrague multidisco en lugar de un convertidor de par. En nuestro canal también tenemos una reseña aparte de la transmisión de 7 velocidades de su primera modificación. Sí, se ha vuelto más complejo y delicado que el antiguo Mortero 5, pero en general no hay problemas graves con él. 7G e-tronic muere fácilmente debido a un funcionamiento inadecuado en versiones potentes. No se trata tanto de la potencia del motor, porque cada transmisión automática de Daimler está adaptada al motor correspondiente. Solo una serie de aceleraciones inadecuadas, derrapes y todo lo demás sin un mantenimiento oportuno reduce significativamente su recurso. 9G Tronic 725.0. Desde 2014, la clase EW212 con motor diésel V6 y muchas versiones con turbodiesel de 4 cilindros reciben una transmisión automática de 9 velocidades. Han pasado 10 años desde entonces y no hay quejas particulares sobre esta transmisión. Simplemente cambie el ATF y el filtro. Como en otras transmisiones automáticas longitudinales de Daimler, se puede acceder al filtro después de retirar la cárter. Antes de subir el coche en ascensor, volvamos a levantar el capó y echemos un vistazo a los radiadores, deben estar limpios por todos lados. Esto es especialmente importante para los motores V6 y V8, que en el calor del verano pueden provocar fácilmente un sobrecalentamiento y desgaste solo porque el propietario no gastó un poco de dinero y tiempo en lavar y reparar a fondo el sistema de enfriamiento y quitar los radiadores. No hay nada especial que decir sobre la transmisión y la tracción total de Mercedes. Con un alto kilometraje, los acoplamientos elásticos de los ejes cardán se agrietan y deben ser reemplazados. Los acoplamientos cardán traseros, A000, 411, 0200 y delanteros, A205, 411, 0100, originales cuestan poco más de $200. Si la clase EW212 tiene tracción total, entonces el eje de transmisión delantero no tiene embragues. En general, la tracción total 4MATIC no presenta problemas. La caja de transferencia es literalmente indestructible y el eje de transmisión delantero no se rompe. Sí, propietarios de BMW, el 4MATIC es muchas veces más fiable que su X-Drive. El único punto débil del sistema 4MATIC es el rodamiento de la tracción delantera izquierda. En este punto el eje intermedio sale por el cárter. Se apoya sobre un cojinete en el que inevitablemente penetran la humedad y la suciedad. Como resultado, el cojinete se atasca con un chirrido y gira en su asiento en el cárter del motor. Este rodamiento, A1129800115, simplemente hay que cambiarlo de forma preventiva cada 70.000 kilómetros o incluso más a menudo. De lo contrario, literalmente perforará su clip en la sartén. Aquellos. También tendrás que cambiar la sartén. El rodamiento original cuesta hasta $90. Es mejor confiar su sustitución a servicios especializados, porque los militares sin experiencia pueden dañar su enchufe en la sartén con sus acciones. La suspensión neumática opcional para la mayoría de las clases C de Mercedes en el Mercedes W212 se ha vuelto muy fiable. Ni el compresor ni los amortiguadores neumáticos te molestan hasta los 200.000 kilómetros. El sistema aquí es de tipo abierto,
el compresor, situado en el parachoques trasero izquierdo, aspira aire del exterior. El aire se seca en gel de sílice, es aconsejable cambiar estas bolas absorbentes de humedad cada 2 años. El nuevo compresor, A212-320-0404, es muy caro, pero existe un kit de reparación completo para él, desde el cilindro hasta el bloque de válvulas. Los compresores no originales cuestan entre $200 y $300. Todos los amortiguadores neumáticos de la clase EW212 están bien protegidos mediante anteras de las influencias externas. Sin embargo, desde su suspensión delantera es McPherson, por lo que todo el puntal gira junto con las ruedas. Desgraciadamente, los cojinetes de apoyo para los puntales delanteros, A212, 320, 29, 38, no se detallan por separado. Daimler ofrece comprar el conjunto completo del bastidor, el coste de uno nuevo es exorbitante, varios miles de dólares. Pero los cojinetes de apoyo rara vez se molestan. Los cilindros de los puntales delanteros se limpian con más frecuencia, no por suciedad, sino por la corrosión que se forma en la varilla debajo del cilindro de aire. El hecho es que las anteras de los fuelles de aire del clase EW212 no están selladas, entra un poco de humedad, que hace su trabajo allí donde los fuelles de aire limpian la pintura. Para evitar que esto suceda, al menos una vez al año es necesario levantar las anteras de los amortiguadores neumáticos delanteros desde abajo y limpiar la corrosión con papel de lija. El Mercedes-Clase EW212 está perfectamente protegido contra la corrosión y tiene un trabajo de pintura estupendo. Sin embargo, con el paso de los años, aparece corrosión en el fondo. Cerca del túnel central hay perfiles en forma de U, son los primeros en empezar a corroerse gravemente. Y es mejor no hacer la vista gorda y tratar el fondo con un producto que detenga la oxidación en lugar de enmascararla. Así, en la parte delantera, la clase EW212 no tiene brazos de suspensión superiores. El brazo inferior de los puntales McPherson está dividido en 2 varillas. En general, las versiones con tracción trasera y tracción total tienen brazos de suspensión delanteros y manguetas de dirección completamente diferentes. Según el original, los brazos de suspensión delanteros traseros, que vienen con rótulas A212, 330, 27, 11, cuestan alrededor de $150 y los de tracción total A212, 330, 31, 11, $330. Pero los bloques silenciosos, A212, 333, 03, 14 y A212, 333, 00, 14, cuestan aproximadamente lo mismo, $70 cada uno. Los brazos delanteros de la suspensión delantera, A212, 330, 19, 11 y A212, 330, 39, 00, cuestan alrededor de $200 y vienen completos con bloques silenciosos. Solo para las versiones con tracción trasera, la rótula de este varillaje se detalla por separado, A212, 330, 01, 35 y cuesta hasta $70. Por supuesto, para todas las posiciones de suspensión existen piezas no originales que son entre 3 y 5 veces o incluso más baratas. Pero las piezas de suspensión originales duran unos 120.000 kilómetros, incluso en carreteras con baches. Los cojinetes de las ruedas delanteras para las versiones con tracción total, A221, 981, 04, 06, se venden por separado de los bujes y cuestan hasta $100. Y en los vehículos con tracción trasera, los bujes delanteros, A212, 330, 00, 25, están montados con un par de rodamientos. Los rodamientos son de doble hilera. Este centro, A212, 330, 00, 25, cuesta más de $200, pero dura mucho tiempo. Ambos rodamientos se pueden comprar por separado como no originales. El Salon Block interno, A204, 352, 10, 65, de la palanca de resorte también se vende por separado. La suspensión trasera no difiere según el tipo de conducción. Siempre hay 5 palancas en cada rueda. Solo 2 bloques silenciosos originales, A205, 352, 05, 08 y A204,
352-0027 en 2 puntos de unión a los muñones se venden por separado, por unos $30 cada uno. 3 brazos de control superiores y un brazo delantero, A205-350-6303, cuestan entre $60 y $70 cada uno. No hay quejas sobre la calidad de la pintura del clase EW212 ni sobre la calidad del metal de la carrocería. Sin embargo, las molduras a lo largo de las ventanas laterales a menudo se desvanecen, se vuelven turbias y se manchan en estos automóviles. Dependiendo de la configuración, estas molduras son cromadas o negras, pero ambas opciones pierden su atractivo aspecto. Los negros se pueden cubrir con una película negra sin problemas. Lo mismo se puede hacer con los cromados, lo principal es encontrar una película adecuada en un tono cromado. Al clase EW212 no le van bien sus faros. En los modelos anteriores al rediseño, los faros se atenúan y se vuelven ciegos con el tiempo y, a veces, se empañan. Las unidades de encendido de las lámparas de xenón sufren de humedad. En las versiones rediseñadas, aparecían luces LED de conducción diurna en los faros, que a menudo se quemaban. Por lo tanto, si se encuentra con un yasca con rastros de apertura de los faros, no se sorprenda, los LED que contiene probablemente ya hayan sido resoldados. Por cierto, los faros totalmente LED con un sistema de iluminación inteligente debutaron en el W212 rediseñado. Estos faros, cuando se desmontan, cuestan alrededor de $900 a $21.2906-3103 cada uno. También hay pegatinas en los faros con la fecha de producción. Por supuesto, el año y mes de fabricación de los faros deben coincidir con la fecha de fabricación del propio coche. El W212 rediseñado recibió luces traseras con un elegante relleno de LED, las luces laterales están hechas en forma de elegantes líneas, guías de luz. Por supuesto, las guías de luz están iluminadas por LED. Con el tiempo, la soldadura de las resistencias se agrieta, por lo que las luces laterales, las mismas guías de luz, dejan de encenderse. Esto sucede literalmente con todas las linternas rediseñadas. Afortunadamente, este problema se puede solucionar, aunque es necesario abrir las carcasas de las lámparas, quitar las placas de circuito con LED y soldar las resistencias. Muchos talleres saben exactamente dónde cortar la parte trasera de las luces rediseñadas. Las versiones con espejos plegables eléctricamente tienen el problema cuando, al desplegarse, los espejos giran hacia afuera, como si estuvieran hacia adelante. Será necesario desmontar dicho espejo y hacer un nuevo manguito de bloqueo en lugar del cortado. Al plegarse y desplegarse, los espejos también empiezan a crujir debido a la formación de óxidos en sus soportes. Los sensores de aparcamiento no toleran el aguanieve invernal que da paso a las heladas. Reemplazar los sensores de estacionamiento que no funcionan es una rutina común para propietarios y personal de servicio. Por cierto, la elección de sensores de aparcamiento A212-542-0018 es enorme, entre $20 y $60 por uno no original. Los originales, $50 cada uno, si se hacen bajo pedido, y hasta $200 por los nuevos. Original del desmontaje, entre $20 y $30. Mercedes W212 fue uno de los primeros en presentar a los aficionados de la marca el control del sistema multimedia mediante un disco selector. En este mecanismo, se produce un problema cuando el eje que va desde la propia arandela hasta el mecanismo posicionador explota. Por lo tanto, al girar el disco, es imposible navegar por el menú, no hay reacción. Por lo general, el eje se rompe debido a una fuerte presión o incluso al golpear la arandela. El eje es de plástico y se puede reparar fácilmente, pegado con un buen pegamento. Los materiales interiores del Mercedes W212 son buenos, pero hay varios puntos débiles característicos. Por ejemplo, agrietar el cromo en el anillo alrededor del interruptor de encendido. Este elemento decorativo se puede adquirir por separado incluso en China. Los vehículos anteriores al rediseño tienen áreas en el interior con un revestimiento de plástico suave al tacto debajo del reposabrazo central y detrás de él, alrededor de los deflectores de ventilación traseros. Naturalmente, este recubrimiento se pelará y rayará descaradamente.
El cuero sintético de las paredes laterales de los asientos también suele agrietarse. Mercedes W212 con transmisión automática de 5 velocidades está equipado con un bloqueo mecánico de la columna de dirección. El servoaccionamiento de esta cerradura es de corta duración y suele fallar después de un kilometraje de más de 120.000 kilómetros. No solo se bloqueará el volante, sino que el encendido no se activará en absoluto. Una llave estándar solo puede abrir o cerrar el coche. A veces, si tocas la columna de dirección, el servo puede cobrar vida. En general, la causa del mal funcionamiento es un motor eléctrico barato, su conmutador se ensucia o sus escobillas se agrietan. Si la cerradura está atascada en la posición de bloqueo, tendrás que quitar la columna de dirección para desmontarla. Si está atascado en la posición abierta, el mecanismo se puede quitar más fácilmente, pero habrá que bajar la columna de dirección. En general, el bloqueador se puede desmontar y reemplazar el motor que contiene. Pero se ha inventado otra solución, puedes eliminarlo e instalar un emulador. No habrá errores ni averías y, en consecuencia, tampoco habrá bloqueo del volante. En principio, la mayoría de W212 no lo tienen. Con un alto kilometraje en el esquí, el interruptor de encendido comienza a actuar de manera extraña, no permite que el motor arranque la primera vez. Precisamente debido a fallos en el interruptor de encendido, la transmisión automática, cuando se conduce a baja velocidad, puede ponerse en modo estacionamiento. Si surgen tales problemas, no se demore. Afortunadamente, todos estos problemas pueden solucionarse de forma fácil y relativamente económica mediante servicios especializados y especialistas en cerraduras.